Saludos cordiales, bienvenidos a una nueva clase de análisis y diseño estructural. Les habla el profesor Bernal Pérez y en esta ocasión trabajaremos el tema de la influencia del acero principal en columnas de concreto armado. Para el ejemplo se selecciona una columna cuadrada que tiene una configuración de acero de cabillas de 1 pulgada en su interior. Esta sería la columna original, obviamente simétrica geométricamente y también a nivel de resistencia de esfuerzos. Es de 40 por 40 y tiene 8 cabillas de 1 pulgada. Acá para el caso 2 tenemos la misma columna, pero eliminando las cabillas centrales, tanto superior como inferior. Y en el caso 3 eliminamos las cabillas centrales también, pero en este caso de las caras izquierda y derecha de la columna. La intención es ver qué variaciones generan a nivel de resistencia o de comportamiento resistente de la columna esas pequeñas variaciones en este tipo de elementos. Los colores acá vemos que son diferentes con la intención de asociarlos con los diagramas que dibujaremos más adelante. La 1 siempre va a ser negra, 2 anaranjado, 3 verde. Acá podemos observar la distribución de los elementos tipo vigas en cada una de las columnas, esto para ejemplificar mejor lo que queremos estudiar. Vamos a considerar que esa columna es una especie de columna interna del edificio donde llegan en sus extremos precisamente vigas que se apoyan en ella y que transmiten efectos de flexión y de carga axial, adicional a la carga axial que trae de los niveles superiores. Ojo, esto es un corte en planta y podría extenderse la cantidad de niveles que tenga la edificación. En esta lámina se puede observar un diagrama de cuerpo libre de la columna sometida a los esfuerzos combinados a los cuales comúnmente se diseña. En teoría esto sucede en cada una de las direcciones ortogonales, tanto en X como en Y. Y en cualquier otro plano también, no necesariamente tiene que ser los ejes principales, podría también ir rotando, ¿no? Podría construirse cada 15 grados, 30 grados, 45 grados. De hecho, de esa manera se construye el diagrama de interacción que veremos más adelante. Pero este es el caso más común de esfuerzos o de estado de esfuerzos dentro de una columna. Este caso es el equivalente a este que se muestra acá, ya que este momento pues básicamente es esta carga axial por una excentricidad respecto al eje neutro, que ojo, no necesariamente ese eje neutro tiene que estar allí en la mitad, puede ubicarse allí, pero es una de tantas posibilidades, ya depende de la posición de la carga P. Si esa carga P se mueve un poco hacia la derecha, lo ubicamos acá, este bloque de compresiones puede crecer arrastrando ese eje neutro hacia este lado y ya no estaría acá en el centro sino de este otro lado. Y podría ocurrir también lo contrario, si esa carga P se acerca al centro de la columna, por ejemplo si lo ubicamos aquí, este bloque de compresiones podría disminuir, igual se movería hacia acá ese eje neutro. Incluso hay casos en los cuales se considera esa carga axial completamente hacia el lado izquierdo. En ese caso se invertiría completamente el estado de esfuerzos, suponiendo que esté acá la carga axial ahora, y bueno, podría o no coincidir con el lugar geométrico, pero ya acá la parte comprimida sería esta y acá la parte traccionada sería la de la derecha. Así que depende de la posición de esa carga y de la excentricidad que tenga, el estado de esfuerzo que se genera dentro de la columna, y en función de ellos se construye la superficie resistente que representa la capacidad que tiene la columna de resistir esfuerzos de esta naturaleza. Como pueden observar, este diagrama de cuerpo libre representa
el caso de la columna 1 en ambas direcciones, pero para los casos 2 y 3 tendremos en una de las direcciones este caso y en la otra dirección este caso, porque nos falta obviamente un eje de barras. Con ese ejemplo es que realizaremos las comparaciones pertinentes. Con ayuda del diagrama de cuerpo libre mostrado anteriormente, construimos una superficie para la columna, aro, moviendo para diferentes excentricidades, diferentes bloques de compresión, diferentes posiciones del eje neutro en los diagramas de cuerpo libre y calculando la resistencia para cada uno de esos casos, tanto axial como a flexión, podemos construir este diagrama de interacción, que básicamente es una superficie de falla. En teoría, si un punto queda acá en el espacio, fíjense que esto es espacial, si un punto queda por acá fuera de esa superficie, en teoría esa columna falla. Pero si ese punto, quiero decir o definir ese punto como un estado de esfuerzos al que está sometido la columna, queda dentro de esa superficie de falla, entonces ese estado de esfuerzos no hace que la columna falle, sino que ella es capaz de resistirlo. Fíjense que acá se ejemplifica un caso similar a los que estamos estudiando, en donde no es completamente simétrica la columna, sino que faltan dos cabillas que podrían ayudar, o que ayudan evidentemente a resistir los esfuerzos que allí se presentan. Este diagrama de interacción quizás es el más común, el que hacemos para el plano igual a 0 o el plano igual a 90, sea el caso. Los que son completamente ortogonales son los que se tienden a construir. Sería esta superficie de falla cuando se corta en ese plano. Igual acá. Son los dos más comunes, pero no siempre son suficientes. Muchas veces, si hacemos un corte, obviamente para determinada carga axial, esa carga axial debería ser la que induce esfuerzo sobre la columna. Si hacemos un corte en ese plano, podemos ver este diagrama de interacción en planta y muchas veces nos da mucha más información que el mismo diagrama de interacción, que va en función de la fuerza axial y de los momentos. Este diagrama de interacción que cortamos en planta quedaría en función de los dos momentos, tanto MUY en este caso como MUZ. Importante que lo entendamos porque acá mostraremos algo de eso. El primer ejemplo lo tenemos para la columna, que es completamente simétrica, no nada más geométricamente, sino también a nivel de configuración de acero. Y como bien decíamos antes, hicimos en esa superficie de falla denominada diagrama de interacción un corte en una determinada carga axial para observar más o menos la variación que tienen los momentos o la capacidad resistente que tiene la columna de resistir momentos a esa carga axial. Fíjense que puede resistir en ambas direcciones aproximadamente lo mismo, casi 10 toneladas por metro a nivel de flexión. Imagínense esta columna puesta justo aquí en la mitad del centro del diagrama de interacción cortado en planta. Básicamente eso es lo que ella resiste. ¿Por qué comentaba yo que a veces cuando construimos el que es en función de la carga axial y del momento nos quedamos sin información? Porque esos diagramas están construidos en función de estas dos líneas ortogonales, pero hacia acá no nos da ningún tipo de información, y a veces el punto puede estar aquí. Cuando ese punto se proyecta sobre este diagrama, pareciera, o bueno, pongámoslo acá afuera, cuando se proyecta sobre este diagrama pareciera que chequea, que es seguro trabajar con él, incluso sobre este diagrama quedaría dentro también. Pero si usted lo ve acá en planta, se puede dar cuenta de que realmente no está dentro de la superficie, sino que está afuera. Evidentemente es importante trabajar con este diagrama de interacción, porque es una herramienta espacial realmente. Él no está en el plano. Lo que pasa es que se tiende a explicar o a trabajar con las direcciones ortogonales, que son las más comunes, pero ojo, eso se puede construir a 0 grados, 15, 30, 45 y
se le da la vuelta completamente para construir esa superficie y tracción completa. Es la forma correcta de trabajar. Entonces, bueno, inicialmente podemos observar que para la columna más simétrica, evidentemente los lados ortogonales referentes a X y Y, el diagrama evidencian que es donde la columna pues resiste mayores esfuerzos. Y en función de eso realizaremos las comparaciones con los ejemplos siguientes. Observen que para el segundo caso ya se observan las primeras variaciones. Acá eliminamos las dos cabillas correspondientes a las caras horizontales de la columna y evidentemente se observa en el diagrama de interacción en planta para determinada carga axial, que por cierto es menor que para el caso anterior, resiste menos carga al quitarle esas dos cabillas, carga axial me refiero, pero bueno, un estado de esfuerzos a flexión similar. Fíjense que en el caso máximo alcanza casi las 10 toneladas en la dirección X. Bueno, digamos, para generar este estado de esfuerzos, el que ve en este plano, tendrá que rotar la sección respecto al eje neutro, digamos, en dirección Y, y viceversa. Para generar este estado de esfuerzos o de resistencia de esfuerzos de la columna, entonces usamos el plano en dirección X, porque recuerden que son esfuerzos combinados, siempre va a intentar rotar respecto a uno de los dos planos o en planos inclinados, como lo mencionábamos anteriormente. Pero se observa en el plano en donde le quitamos las dos cabillas que ha disminuido considerablemente el esfuerzo, pasó de casi 10 a 8 toneladas. Se nota la diferencia. ¿Por qué es tan importante o por qué se evidencia el efecto de esas dos cabillas? Porque los esfuerzos tienden a ser máximos hacia la cara de la columna. No importa la dirección como la estudiamos, siempre los esfuerzos máximos tienden a estar en los extremos de la columna, en la cara de la columna. Entonces fíjense que las cabillas están próximas a esa sección en donde se presentan los máximos esfuerzos, entonces ayudan bastante a resistirlos. Entonces obviamente al quitarlos va a aparecer de una vez la influencia, se va a evidenciar la influencia de no haber colocado esas dos cabillas. Acá se muestra el ejemplo 3 o la sección 3 que estamos estudiando, en donde sucede lo contrario, se le dejan estas dos cabillas pero se quitan las dos en dirección X. Y fíjense entonces que acá en dirección Y resiste aproximadamente 10 toneladas, resiste lo mismo a nivel de carga axial que el caso 2, pero resiste menos que el caso 1 porque obviamente le faltan dos cabillas. Y en dirección X entonces reduce su capacidad a resistir esfuerzos. Acá se observa una superposición de los diagramas de interacción proyectados en planta para los tres casos estudiados. En el caso 1, la carga axial es mayor que para los casos 2 y 3 y podemos ver en esta comparación cómo existen algunas variaciones respecto a los ejes en donde faltan, ¿verdad?, esas cabillas que eliminamos y que obviamente esperamos que reduzca en alguna magnitud pues la resistencia en esa dirección. Mostramos acá para representar el comportamiento resistente de la columna bajo cargas axiales, compresión y momentos, pues el diagrama de interacción respecto a los ejes ortogonales. Respecto al eje X, fíjense, este es el caso en que le faltan dos cabillas en esa dirección, y en estos dos casos aquí también le faltan dos cabillas, pero las tiene colocadas en dirección Y, y por eso cuando hacemos el diagrama de interacción respecto al eje X, pues a nivel de momentos iguala al primer caso que sí tiene su acero completo en X y Y.
Pero fíjese que a nivel de carga axial, el primer caso siempre está por encima de las otras dos curvas. Resiste mucho más carga axial. Y finalmente mostramos el diagrama de interacción con respecto al eje Y de los tres casos estudiados. Y pues se mantiene la configuración de resistencias bajo cargas axiales y momentos para el caso de la sección que es completamente simétrica, nivel de configuración de acero también. Y en las otras dos curvas lo que hizo fue intercambiar de posición, porque obviamente lo que estaba pasando en X ahora pasa en Y, y lo que estaba pasando en Y ahora pasa en X para cada una de las dos secciones restantes.